La historia del arte danzario en el país no se escribiría igual si Gloria Bacon no se hubiese atrevido a desafiar pronósticos, estigmas sociales y discriminación racial en una época convulsa, pero a la vez altamente fructífera para todo tipo de expresiones artísticas en el país. Ella no solo se convirtió en una brillante bailarina, sino también en una promotora y una instructora que se encarga ahora de formar a las nuevas generaciones de bailarines profesionales. Conozca su historia a continuación en nuestro programa. Bienvenidos. Bluefields, su tierra natal a la que rememora llena de nostalgias y sentimientos gratos, aún ocupa un lugar privilegiado en sus recuerdos de niña. Eran 5 hermanos. Su mamá sola se había hecho cargo de todos y en un intento desesperado por lograr mejores oportunidades para su familia se vino a Managua, dejando a sus hijos temporalmente al cuidado de su abuela. Aquella ciudad era pequeña, rústica y como siempre olvidada, pero para Gloria era su hogar amado, el sitio más seguro y más acogedor que sus pies hayan pisado hasta hoy. La vida en un pueblo, ¿no? Un pueblo es siempre más fácil, toda la comunidad es parte de tu familia, todo. En Bluefield había mucha la costumbre de que el vecino te podría también corregir si ibas por la calle haciendo algo indebido, era tu mamá también, pues la señora de al lado. Entonces, toda la comunidad es como parte integral de la educación del niño. El hecho de jugar con las correntadas de agua cuando caía la lluvia. En Bluefield llueve muchos meses al año, entonces eternamente ese sonido de la lluvia sobre el zinc, la corriente de agua, el jugar con los barquitos con mi hermano varón o con mi otra hermana, cortar mangos, cortar mamones, todas esas cosas, los olores, el sabor de la comida, todo eso fue especial. Gloria era una niña entusiasta y destacó desde un principio entre su grupo por sus dotes artísticas. Siempre todo el mundo sabía que estaba destinada a ser artista, creadora en todo lo que era la gimnasia rítmica del Colón, como palillona, como animadora de los equipos de básquetbol. Ella siempre era de las primeras en organizarlo, en hacer las coreografías, en hacer que marcháramos y tuviera sincronización en los movimientos. Desde entonces se veía, pues, eso, además que era deportista y una buena estudiante. Pero la felicidad de la pequeña Gloria se acabó cuando cumplió los 7 años. En esa época, su mamá logró reunir el dinero necesario para llevar a todos sus hijos con ella a la capital. La agitación, el bullicio, el ambiente de la ciudad fue demasiado para ella. Las diferencias salieron a relucir y le enseñaron la maldad humana. Me sacaron de un ambiente donde yo estaba segura, donde todos hablábamos igual, donde todos nos parecíamos, donde teníamos la misma costumbre. Y aquí en Managua no, yo era la única niña negra de la colonia donde vivía, era la única niña negra del colegio donde estaba, entonces yo empecé a ser la niña distinta, la diferente, la que todo el mundo tenía que notar o hacerme burlas o reírse de mi acento, reírse de mi cabello. Entonces eso fue muy difícil, uno cuando es niño no logra entender y como dice ese dicho es cierto, los niños son muy crueles, yo era la distinta, los otros me lo hacían sentir, ¿no? El saberse negra en una comunidad mestiza que cuando era muy difícil pensar que la gente de aquí iba a ir para Bluefield, cuando la gente pensaba que para ir a Bluefield o a la costa atlántica, como le decían, entonces tenías que pedir pasaporte. Entonces ella, sabiéndose negra y viéndolo su entorno, entonces nos cuenta cómo las chavalas le jalaban el pelo para ver cómo era la textura de su pelo, pues entonces son cosas que a ella le marcaron. La adaptación no se logró. Sentía el rechazo, se miraba distinta, tenía miedos y en su adolescencia decidió marcharse nuevamente a Bluefields. El refugio de infancia parecía el mismo que dejó, pero no lo era. Ahí no encajaba más. Yo regreso a Bluefields menos creole, menos bluefileña,
que cuando salí de Bluefields. Entonces, para reintegrarme a Bluefields tuve que volver a readaptarme, y lógicamente, pero mi readaptación a Bluefields fue más fácil porque era lo que yo necesitaba, era lo que me hacía falta, volverme a encontrar con mis tradiciones, con mis olores, con mi comida, con mi costumbre. Con ese renovado espíritu, volvió a Managua. En el colegio en el que cursaba su secundaria, se integró al equipo de básquetbol. Y continué jugando básquet cuando regresé a Bluefields, a terminar la secundaria. Ahí puedo decir como que mejoré, tenía buenos entrenadores, mejoré. Vine a Managua y en la Universidad UPOLI continué jugando básquet, pero después empecé a incursionar en este mundo del desarrollo social, de la conciencia social, de la necesidad de un cambio en el país. Empecé a trabajar con el Partido Socialista y fue cuando empecé a conocer de la danza, en este momento la danza folclórica, como un medio para llegar al barrio, a encontrarse con los jóvenes y hablar. Y se rompió ese nexo con el básquetbol, con el deporte, se rompió sin darme cuenta cómo y empecé otro mundo. Un nuevo gobierno había ascendido al poder. El FSLN dejó atrás 42 años de dictadura somocista. El país estaba en ruinas. La reconstrucción era tarea dura. El arte se convirtió en una herramienta para mover a las masas, motivarlas, imprimirles esperanza. Muchos movimientos de teatro, pintura, música y danza se formaron. Ahí Gloria Bacon se encontró por primera vez y por casualidad con este género artístico, aunque no tenía en un principio las características de una bailarina. Y mis músculos estaban más preparados para ser una deportista, creo yo, que para ser una bailarina. La bailarina tiene músculos más elásticos y los míos eran más cortos. Y sí me costó muchísimo el entrenamiento, la preparación técnica. Puedo decir que la sufrí, no fue fácil. Las brigadas culturales llevaron arte a comunidades lejanas y motivaron a los combatientes. En ese momento la contrarrevolución se había armado. Los artistas nos unimos en un momento determinado a un proceso de cambio que se estaba dando en nuestro país y constituimos a la sombra de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura las brigadas culturales. Entonces había brigadas constituidas por poetas, artistas plásticos que llegaban a los lugares y pintaban murales o ponían a trabajar a los niños con cuestiones reciclables, hacían objetos artísticos, los convertían en arte, danza contemporánea, teatro, música, en fin, nos diseminamos pues por todo el país. Recuerdo muy bien que me quedó grabado a mí en la memoria una coreografía que Gloria hizo con su grupo de danza contemporánea en los años 80, que fue una coreografía que dio mucho de qué hablar por lo magnífico con que se hizo, pero sobre todo con el feeling con el que bailaban este grupo de danza contemporánea, sobre todo Gloria y sus compañeras también, que es un gigante que despierta, con la música de Carlos Mejía Godoy, y la recuerdo a Gloria bailando en unos escenarios impresionantes, que no eran tabloncillos de madera, que no eran escenarios muy lindos, sino que eran escenarios en la montaña. Ingresa a la recién creada Escuela de Danza Contemporánea. Destaca inmediatamente entre su grupo. Realmente ese grupo de jóvenes fue un grupo privilegiado porque al fundarse esa escuela de danza contemporánea vinieron unos excelentes profesores, había un claustro de profesores excelentes, estaba el maestro Gerardo Lastra, estaba la profesora mexicana Evangelina Villalón y estaba también un profesor ruso que era el que impartía las clases de ballet. Y también estaba la profesora Isabel Labarca, también era de la Escuela Cubana de Danza Contemporánea. Y realmente pues el grupo de profesores, el equipo de profesores era muy bueno. Cuando la vi me impresionó su talento, su búsqueda, su energía, su carácter alegre, siempre en busca de hacer cosas nuevas. Una
muchacha interesada en la danza contemporánea como una forma nueva de hacer arte en Nicaragua. Y realmente ella irrumpe en un escenario desierto de la danza contemporánea, un grupo de jóvenes, yo le llamo un grupo de jóvenes osados y audaces que se lanzaron al vacío con un género que aquí no existía. Y eso tiene un valor incalculable porque además de haber sido pioneros en esto, Gloria Bacon mantuvo, y yo digo que Gloria lo ha hecho con mucho coraje, con mucha valentía, sin concesiones a su concepción artística, y eso ha sido muy importante. Al egresar, Gloria creó un grupo llamado Danza Contemporánea de Cámara. Fue el primero de su clase en Nicaragua. Viajaron a países de Europa, Suramérica, la Unión Soviética, Canadá, Alemania, entre otros escenarios que los recibieron admirados por su gran calidad profesional.